hemos rescatado hace unos momentos, y el uso de las condiciones no importa, ¿no es cierto? Para poder hacer un diseño razonable cuando se tiene conjuntos de entradas bastante grandes. Sin embargo, estas dos, le llamaremos así, ¿no? Grandes ejemplos de circuitería, tienen una misión que básicamente es agarrar las entradas, transformarlas de algún modo y obtener las salidas, ¿no es cierto? Transformamos estas entradas para obtener salidas. No todos los circuitos son así. Ya vamos a ver hoy día entonces una pareja de circuitos que se llaman los multiplexores y demultiplexores. Y básicamente lo que se trata de estos circuitos es dejar pasar la información de un lado a otro. ¿Ya? Eso hacen estos circuitos. Y va a depender, ¿no? Si estás haciendo un multiplexor o MUX o un demultiplexor de MUX, que también se llama, para ver cómo se pasa la entrada de un lado a otro. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener aparatitos a través de los cuales podemos distribuir la información, un dato, por una de varias alternativas de salida, o al revés, ¿no? Tener varias alternativas de entrada y solamente una de ellas propagarla hacia la línea de salida. Eso es completamente posible. Este escenario que ustedes tienen en la diapositiva es un escenario que hace años era bastante común en el mundo de las computadoras. Las impresoras que vienen a ser dispositivos de salida dentro de todo lo que nosotros manejamos como el esquema de la computadora. Antes, pues para poder funcionar necesariamente tenían que estar asociadas a un procesador que a su vez estaba pegado a una computadora, ¿no? Y para poder trabajar con estas impresoras, aunque las impresoras estuvieran disponibles, le llamaremos así, ¿no? Por red, pues de todas maneras se requería la existencia de un computador. En el departamento de informática hace unos 20 años más o menos se tenía algo así, ¿no? Teníamos una computadora que era la computadora de uno de los colegas, y en su oficina habían 3 impresoras, una impresora láser, una impresora que era matriz de puntos y una impresora a chorro, ¿no? Aquellas veces las impresoras a chorro y las láser eran muy escasas, ¿no? Las a chorro costaban muchísima plata y las láser también. Las a chorro eran más baratas que estas, pero eran más costosas a la hora, digamos, de los insumos a la larga. Las que eran muy comunes eran estas a matriz de puntos que golpean, ¿no es cierto? Tienen como las máquinas de escribir, tienen sus letritas y van golpeando, ¿no? Sobre la hoja y así van escribiendo. Entonces, en el departamento, cuando tú querías imprimir, por ejemplo, algo que sea en borrador, una plana, digamos, para revisar algo en borrador, imprimías en esta maquinita. Ya cuando querías imprimir algo en limpio, pero era de poco volumen, máximo 10 hojas, digamos, pero querías imprimir en limpio un proyecto, un informe, una carta, imprimías en esta, en la de a chorro. Y si querías imprimir un libro, por ejemplo, aquellas veces que ya tenía más de 50 hojas, cosas así, entonces utilizábamos la láser por la velocidad, ¿sí? El chiste es que cuando queríamos hacer esa clase de trabajos, pues nosotros desde nuestras computadoras y nuestros escritorios mandábamos, ¿no? El trabajo a imprimir. Y antes de mandar, le pedíamos al colega que tenía la computadora que controlaba las impresoras que por favor ponga o establezca la impresora destino, como por ejemplo la matriz de puntos. Y le decíamos, Gustavo, vamos a imprimir un documento en borrador. Entonces él lo que hacía en su computadora, tenía estas 3 impresoras, ¿no? Estaban asociadas a su computadora y tenía un aparatito ahí, ¿no? Que era como estos que tienen como tostado, ¿no es cierto? Cracas van girando y dependiendo de dónde apuntaba, digamos, el puntero de esta perilla,
entonces se activaba esta o esta con impresora. ¿Ya? Entonces, para hacer ese trabajo, por ejemplo, pues se requería de este instrumento, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era, una vez que le decíamos, no, a ver, queremos imprimir en tal impresora, y él no los elegía, por ejemplo, la matriz de puntos, y si resulta que en la matriz de puntos no había hojas, entonces esta sacaba un error. Ese error se mandaba por aquí y aquí le salía, ¿no? No hay hojas, ponga hojas. Y nos decía, no hay hojas, tráiganse hojas, así nos gritaba, ¿no? El colegio. Así funcionaba. Y al revés, fíjense, cuando teníamos que elegir una impresora, siempre, ¿no? Este selector tenía que estar indicándonos qué impresora queríamos usar. Por ejemplo, si es que esta era identificada la matriz de puntos, entonces si el selector estaba aquí, la computadora empezaba a interactuar con la matriz de puntos. Estas dos quedaban como que si no existieran, impedantes, ¿de acuerdo? No respondían. Entonces, cualquier trabajo se le mandaba a la impresora en cuestión y la impresora en cuestión, cualquier mensaje que generaba, pues lo recibía la computadora. Entonces, se movía, por ejemplo, este selector y la impresora con la que empezaba a interactuar era otra. Y así funcionaba. En aquellas épocas todavía no existían las impresoras de red, ¿no? En la actualidad ya podemos tener impresoras que están colgadas en la red, tienen su propia tarjeta de red, no necesitan tener de un computador para empezar a funcionar. Entonces, básicamente tú utilizas el número IP de la impresora y automáticamente ahí le mandas la información y ya está, te recibe, ¿sí? Pero en esas épocas no había, ¿no? Todas las computadoras siempre tenían que estar asociadas a una computadora. Esto que nosotros tenemos, por ejemplo, en este sentido, si nosotros elegimos esta impresora y la impresora me genera cualquier mensaje, entonces fíjense acá, cualquier mensaje que generaba la impresora iba a llegar a la computadora. Entonces acá había hartas posibles entradas, pero de todas esas entradas, por este selector que teníamos, estas dos entradas es como que no las escuchaba. Entonces, por el selector solo este estaba habilitado. Y toda la información que llegaba por esta línea de entrada se propagaba hacia la línea de salida, que en este caso era la conexión con la computadora. Cuando nosotros tenemos un aparato o un dispositivo de ese estilo, a ese se le llama un multiplexor. Entonces, un multiplexor es un circuito que puede tener varios puntos de entrada, ya de datos. Entonces, esta es una entrada de datos, esta es otra entrada de datos, esta es otra entrada de datos y así, ¿no? Hartas entradas de datos. Y dependiendo de las entradas de datos, siempre se contaba con otro mecanismo que me permitía elegir, de acuerdo de todas estas alternativas de entradas, cuál se iba a propagar por la línea de salida. Entonces, en un MUXE, que se tiene varias entradas y una sola vía de salida. En estos circuitos, fíjense, la intencionalidad no es transformar la información. La intencionalidad es recibir la información y propagarla por la línea de salida. ¿Cuál es la gracia de este circuito? Que tú puedes tener varias alternativas de entrada de datos, pero solo una de ellas va a estar activa a un tiempo, ¿ya? Y esa, ¿cómo la vamos a elegir? Por este selector. A este circuito se le conoce como multiplexor o también como un circuito selector, ¿de acuerdo? Se selecciona una de varias entradas y se propaga por la salida. Y al revés, fíjense, suele ser un trabajo similar. Si es que mi selector está apuntando aquí, entonces cualquier dato que salía de la computadora, fíjense, que entraba por aquí, se propagaba a este dispositivo que estaba siendo seleccionado sobre la base de la información que tenía este botón de selección. En este caso, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo es ruteando, ¿de acuerdo? Tengo solamente un flujo de entrada y tengo varias alternativas de salida. Esto es al revés, fíjense, cuando yo le decía, quiero imprimir en la impresora chorro, entonces él ponía su selector aquí, me decía, ya, mándame el trabajo, o sea, mandábamos por red,
y ese trabajo se botaba por esta línea de entrada y la instrucción de impresión de ese trabajo venía solamente por este cable, no venía por acá, porque estas dos estaban no posibles de escuchar, digamos, el mandato, ¿no? De impresión. A este circuito se le llama un ruteador y siempre considera, al igual que un selector, esta información adicional que viene a ser el selector, ¿ya? Entonces, si cambias, por ejemplo, del selector, entonces toda la información que está entrando por este punto de entrada va a salir solamente por esta salida, por una de varias salidas. El DEMUX, entonces, es un circuito que tiene un solo flujo de entrada y tiene varias alternativas de votar esa entrada, ¿de acuerdo? Pero solamente vota por una de ellas. A este circuito también se le conoce como un circuito ruteador o encaminador de información. Como ustedes observan, este circuito, al igual que el MUXE, no tiene la misión de transformar los datos de entrada. Su única misión es dejar pasar, ¿ya? En este caso, ¿cuántos puntos de entrada tenemos? Uno. ¿Y por dónde va a dejar o hacia dónde va a dejar pasar esa información que está ingresando como entrada? A una de varias alternativas. ¿Y de qué va a depender? ¿A dónde va a votar? Va a depender de cómo está la información de su selector, ¿ya? Estos también se consideran circuitos combinacionales. Entonces vamos a diseñar un MUXE y vamos a diseñar un DEMUXE. Por el momento probablemente ustedes no le vean tal vez mucha utilidad, pero son bastante útiles. Fíjense, este dominio o este contexto de realidad que les he comentado existía, ¿no? Hace unos 20, 30 años por lo menos, así funcionaban las impresoras, ¿ya? Por las razones que les había explicado. Pero aún así, bueno, ahora ya no me dicen, ¿no? ¿Ya para qué necesitamos? Se sigue necesitando estos circuitos para seleccionar o para rutear. Y vamos a ver que estos vamos a utilizar más adelante para el diseño de memorias, ¿ya? Entonces, veamos. Un multiplexor, entonces, es un circuito que te permite seleccionar una de varias entradas para que esa información de esa entrada se propague hacia el único punto de salida que tenemos. Para poder seleccionar una de esas varias entradas, se requiere tener un selector que me permita definir de qué entrada nosotros vamos a propagar la información. ¿Ya? Entonces, usualmente los MUXes tienen, ¿no?, la información así, n por 1. N, ¿qué significa? La cantidad de entradas que tiene. Y obviamente el 1 significa la cantidad de salidas que tiene. Usualmente siempre es 1. O tal vez puedes decir MUXE de N nomás, ¿no? Porque por defecto solamente es una salida. Bueno, ¿para qué sirve esta cantidad de entradas? Esa cantidad de entradas sirve para definir de qué tamaño va a ser tu selector. ¿De acuerdo? Entonces, el selector debería ser un dato adicional que se le pega al circuito que me permita enumerar o definir tantos estados distintos como posibles entradas tiene el MUXE. Por ejemplo, si quisiéramos diseñar un MUXE de 4 por 1, entonces, ¿cuántas posibles entradas distintas hay? 4. ¿Cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer, fíjense, es ir a considerar la información del selector, ya que debería tener este circuito. Entonces, aparte de las entradas y las salidas, los MUXes y DEMUXes, los dos tienen de común eso, requieren información del selector, ¿ya? Y ese selector tiene que ser lo suficientemente amplio como para cubrir el número n, que vendría a ser en este caso el número de entradas, que para el ejemplo particular es 4. Acá entonces, nosotros decidimos, a ver, este es mi análisis del problema, ¿no ves? Se quiere tener un circuito
que dadas 3 entradas de información, me permita seleccionar una de ellas y propagarla por mi única salida o línea de salida. Esa es la descripción del problema. ¿Cuántas salidas yo necesito? Me dice, bueno, yo necesito una. ¿Ya? Y en este caso, a ver, la pregunta del millón. ¿Y cuántas variables binarias necesito para representar mi canal de salida? Y acá te digo, pues no es tan importante, ¿de acuerdo? La cantidad de líneas de salida o variables binarias de salida que yo requiero. Lo único que yo sé es que ese canal de salida debería tener la misma cantidad de líneas de salida o de bits, le llamaremos, que cada entrada tiene. Por ejemplo, si en cada entrada yo puedo mandar información de 4 bits, entonces esta mi salida de cuántos bits debería ser de 4. Entonces, como no sabemos exactamente cómo es eso, nosotros vamos a denominar, digamos, a este flujo de salida como D. Así le vamos a llamar. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi flujo de salida. D. ¿De cuántas variables binarias estamos hablando? Pues no importa, en realidad, como no vamos a transformar y para nosotros no tiene una semántica especial cada línea de entrada y o salida, sino lo único que sabemos es que hay información por ahí que solo Dios sabe qué significa y lo único que queremos es propagarla. Y entonces, en este caso vamos a denominarla D a mi línea, entre comillas, ¿no? Línea de salida, que en realidad acá lo vamos a llamar a mi canal de salida. Entonces, ese mi canal de salida puede ser tan sencillo como una línea binaria o como un bus paralelo de datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Ok, entonces seguimos. El tercer paso, ¿qué me dice? ¿Qué son tus entradas? Me dice. Y en este caso de los muxes, mis entradas van a representar fuentes de entrada. ¿De acuerdo? ¿Cuántas variables binarias necesito para representar estas fuentes de entrada? Pues no sé, tampoco me interesa, digamos, cuántas variables binarias. Yo lo único que sé es que tengo 4 fuentes o 4 alternativas de entrada de información. Ya, nuevamente, cada una de estas fuentes me puede estar otorgando un bit o me puede estar otorgando un bus paralelo de entradas, ¿ya? Pero de hecho, cada uno de ellos se va a denotar con D sub 3, D sub 2, D sub 1 o D sub 0. Entonces, estos nombres que le estamos nosotros poniendo van a representar una información. Ya, entonces en este caso no me interesa mucho si es 0, si es 1. A lo sumo vamos a decir, ¿no? Que si es de sub 3 y le ponen en 1 es que existe o qué sé yo. Ya, pero en este caso no me interesa analizar a nivel básico de qué es lo que tiene en la información. Lo que me interesa saber es que hay información, ya está. Y lo único que vamos a hacer es propagarla. ¿Ya? El tercer paso, a ver, además de las fuentes de entrada que tenemos, nosotros debemos pensar que como información adicional a estos circuitos deberíamos contar con un selector, ¿ya? Y el selector debería ser esa información que me permita seleccionar una de n entradas posibles. En este caso, como mi n vale 4, entonces hacemos nomás la ecuación que teníamos, ¿no ve? Para distinguir una de 4 cosas, nosotros necesitamos k variables. Entonces hacemos 4 que sea menor o igual a 2 a la k. En este caso, k, ¿cuánto vale? Es 2. Entonces, acá sí, para el selector, vamos a definir realmente la cantidad de variables binarias que se requieren para modelar cada una de las alternativas de selección, ya no de las fuentes, sino para identificar, por ejemplo, si mi selector tiene que indicar de manera unívoca a la fuente 0, a la fuente 1, 2 o 3, ¿cuántas variables binarias yo necesito para poder representar 4 estados diferentes? 2. ¿Ya? Entonces acá sí, S1 y S0, fíjense, van a ser variables binarias y estas dos van a asumir valores 0 o 1.
¿ya? Y las dos juntitas me van a representar un posible estado del selector. ¿Ya? Por ejemplo, cuando S1 y S0 están en 0, eso quiere decir que mi señal de selector está queriendo elegir mi flujo de entrada 0. ¿Ya? Pero si S1 está en 0 y S0 está en 1, entonces eso quiere decir que mi selector está tratando de seleccionar mi fuente de entrada 1 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos variables binarias juntas, fíjense, me permiten enumerar 4 distintos posibles estados que vendría a representar el selector. Entonces, el 00 significa estito. El 01 significa esto, ¿no? El 10 significa este estado en el selector y el 11 significa este estado en el selector. ¿Correcto? Entonces, esta información del selector, fíjense, también se constituye en un dato de entrada dentro de estos circuitos. Pero nuevamente, la misión de esta información no es para que la transformemos, sino su misión para qué es para que escuche solamente una de las 4 fuentes de entrada para ser transmitida por la única fuente de salida. ¿Ya? Entonces, mi MUXE podría escribirse así. Fíjense, yo tengo 4 flujos de entrada y tengo 2 líneas. O sea, la diferencia entre este tubito y estas líneas es notoria en el gráfico. Ya, esto no significa una línea de entrada. Significa una fuente de entrada. ¿De cuántas líneas? Ni idea, tampoco me interesa. ¿Ya? Pero estos sí son líneas de entrada. El S1 y el S0 que van a modelar al selector están representados por 2 variables binarias, que pueden ser 0 y 1, y de acuerdo a las combinaciones que hemos visto aquí, le hemos dado semántica a la lectura de estas 2 variables juntitas que representan este selector. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es la tabla de verdad, ¿correcto? Y en esta tabla de verdad, fíjense, toda el área azul no está expresada en términos de ceros o unos, porque aquí no me interesa saber qué información tienen estas fuentes de entrada. ¿Correcto? No me interesa, porque no voy a hacer nada con esa información, no la voy a transformar, solamente la voy a propagar. ¿Ya? En este caso, fíjense, las 4 fuentes de entrada están disponibles para el MUXE. Y dependiendo de cómo son sus señales de selección, aquí sí, las señales de selección, fíjense, son variables binarias. Y en este caso sí me interesan las variables de selección, ¿no es cierto? Y su interpretación. Por ejemplo, cuando S1 es 0 y S0 es 0, eso quiere decir que nosotros vamos a dejar pasar la información que está entrando por el canal de entrada de sub 0 hacia mi canal de salida, hacia mi flujo de salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a suceder. ¿Cuándo? Cuando estas dos selectoras estén en 0, 0. Si estas selectoras están en este estado, entonces, ¿qué canal de entrada voy a transmitir por mi salida? De sub 1. ¿Ya? Si es que mis señales de selección están en esta combinación, entonces, ¿qué canal de entrada voy a dejar propagar hacia mi salida? De sub 2. ¿Ya? Y si es que esta combinación se está dando en mis líneas de selección, entonces, ¿qué canal de entrada voy a dejar pasar hacia mi salida? De sub 3. ¿Hasta acá estamos bien? Fíjense, por esa razón no me interesa qué valores asuman esas, entre comillas, ¿no ve? Entradas que tenemos, no son variables, ¿no? Tenemos entradas del circuito. No me interesa si son 0, si son 1, si es 0, 0, 0, 1, 1, 1, no me interesa, ¿correcto? Lo único que a mí me interesa es que eso es alguna información que esté ingresando, ¿ya? Y dependiendo de la señal del selector, bueno, solo una de ellas, fíjense, va a pasar hacia la línea de salida. Bien diferente a lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Alguna duda? Ok, supongo que no tienen dudas. Supongo. ¿Correcto? Ok. Una vez entonces que hemos hecho eso,
¿Cuál es el siguiente paso que te dice? Recoja las funciones. Entonces, en este caso es sencillo, fíjense. La función, entre comillas, ¿no? Para mi canal de salida va a ser así. Dice que cuando S1 y S0 están en 0, entonces el único activo, estas dos, fíjense, van a ser como activadoras del canal de entrada 0. Si es que S1 y S0 son 0, entonces solamente este término se va a habilitar y estos otros van a estar altoimpedantes, ¿de acuerdo? O no se van a transmitir. Entonces, por la línea de salida solamente D sub 0 se va a transmitir. Pero si S1 es 0 y S0 es 1, entonces D sub 1 se va a transmitir por la línea de salida. ¿Correcto? Este es un muxe. ¿Necesitamos simplificar? No. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a simplificar porque fíjense que D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3 no son variables binarias precisamente. ¿Estamos de acuerdo? Listo, una vez que tenemos eso, bueno, el paso 6 no se simplifica, este sería mi muxe. Ya tenemos 4 flujos de entrada que en este caso están asociados solo a una línea binaria, eso es solo para probar. Y acá tenemos mis líneas selectoras, ¿no? Entonces acá yo tengo las 4 alternativas de ser todas las posibles combinaciones de estas dos variables de entrada, que son la 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. Y dependiendo de eso, fíjense, si es que esto fuera 0, 0, entonces aquí nosotros vamos a transmitir D sub 0. Jamás por acá se va a transmitir ni D sub 2, ni D sub 3, ni D sub 4 si es que nosotros tenemos habilitado este. Entonces AS va a venir hacia acá. Ya, así funciona. Este es un muxe de 4 por 1. Es un selector de algún dato de entrada que se propaga hacia mi canal de salida. ¿Ya? Estos no transforman, solamente transmiten. ¿Ya? Dejan pasar la información y en este caso seleccionan una de varias alternativas. Ya ese sería un muxe de 4 por 1. ¿Ya? De la misma manera, fíjense, el de multiplexor tiene la misma esencia, pero en este caso el de multiplexor es un ruteador, no selecciona, ¿cierto? Rutea. Entonces tú tienes un dato de entrada y lo va a propagar por alguna de varias rutas, ¿ya? Entonces a los demuxes usualmente son 1 por n, ¿no ve? Donde n es la cantidad de vías o canales de salida que tiene. Y una siempre es, ¿no? Una fuente de información que va a ser propagada por alguna de estas rutas. Para propagarla nosotros necesitamos de un selector. ¿Ya? En este caso vamos a hacer un demux de 1 por 4, que es el recíproco que hemos hecho del muxe. Y básicamente te dice, ¿no? Que es un circuito propagador de una señal de entrada o de un canal de entrada por una de varias rutas de salida. Ya, rutea sobre la base de un selector. Paso 2. ¿Cuántas salidas tenemos? Y en este caso no me interesa, no ve saber qué salida tenemos. Lo único que me interesa saber es que hay 4 canales de salida. ¿Qué sale? Pues me interesa, pues es información, ya es de propagación. ¿Cuántas variables binarias necesita? Pues tampoco interesa porque nosotros no queremos saber qué información es. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá, debido a que es un circuito que no transforma las entradas en salidas, solamente las deja pasar, vamos a identificar cada una de mis rutas de salida como R3, R2, R1 y R0. ¿De acuerdo? Entonces, estas representan rutas de salida de mi demuxe. ¿Ya? ¿Cuántas entradas tenemos? Bueno, una fuente de datos que no necesitamos analizar cuántas variables se requieren, ¿cierto? Para representar mi fuente de datos. ¿Por qué? Porque no me interesa transformar esa entrada. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es propagar esa entrada por una de varias rutas. Por lo tanto, esa entrada de datos le vamos a llamar D. ¿Ya? Y también, por otro lado, sabemos, al igual que el muxe, que se requiere de información adicional que me permita
controlar el selector que me permita seleccionar cuál es la ruta por la cual yo voy a propagar mi dato de entrada. En este caso, ¿cuántas variables binarias yo voy a necesitar para representar el selector? Tantas como rutas de salida tenga, ya, o por lo menos que cubra las rutas de salida. Si yo tuviera 10 rutas de salida, entonces, ¿cuántas variables binarias mínimo voy a necesitar? 4, ¿ya? Con 3 no me alcanza. Con 4 sí voy a poder seleccionar una de 10 posibles rutas. ¿Qué formulita agarramos? Esta, ¿no es cierto? Similar al MUXE, fíjense. Estas dos señales siempre vienen en pareja, ¿correcto? El 0, 0, ¿qué significa? Que vamos a seleccionar la ruta 0. El 0, 1, ¿qué significa? Que vamos a seleccionar la ruta 1 de salida. ¿Ya? Eso funciona, o para eso sirven estas dos señales, ¿no? Estas dos señales entonces representan este selectorcito. Ya está. Entonces, mi demuxe se miraría así. Fíjense, tengo un canal de entrada, tengo 4 rutas de salida y tengo 2 señales que me permiten seleccionar por cuál de estas rutas estos datos van a propagarse. Básicamente eso hace un demuxe. Bien, hacemos nuestra tabla de verdad, entre comillas, ¿no ve? Entonces tenemos la existencia de mi canal de entrada, que es el dato D, que aquí no me interesa ponerle ni como 0 ni como 1, porque realmente no me interesa qué son, ¿ya? Lo que sí me interesa modelar así a nivel de datos y de interpretaciones bien específicas son esas dos variables binarias que representan el selector, ¿ya? Y estas 4 distintas combinaciones. Entonces decimos, si esas combinaciones de S1 a S0 son 0, 0, quiere decir que yo tengo que propagar mi dato de entrada por la ruta 0. Por las otras rutas no tengo que propagar nada, ¿ya? Pero si mi señal de selección está en 0, 1, entonces mi dato tengo que propagarlo, tengo que rutearlo o encaminarlo por R sub 1. Por el resto de las rutas no pasa nada. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Si es que las señales del selector fueran 1, 1, quiere decir que la información que está llegando a mi canal de entrada se debería rutear, encaminar, propagar por la ruta 3 y por las otras rutas nada, no pasa nada. Este 0 en este caso, ¿qué significaría alto impedante? Que no hay información por esas rutas de salida. ¿Sí? Bueno, en este caso el siguiente paso es recoger las funciones, ¿no es cierto? Y deberíamos recoger las funciones para cada, entre comillas, variable de salida, fíjense. Y en este caso no son variables, ¿no ves? Son canales de salida. Entonces, R0, fíjense, ¿cuándo va a votar o algo por ese canal? Cuando las señales selectoras sean no S1, no S0, va a dejar propagar por S0 al dato D. ¿Ya? Y lo mismo aquí, ¿no ve? R3 dice, tienen su canal de salida D. ¿Cuándo? Cuando estas señales selectoras son así. Cuando S1 es 1, cuando S0 es 1, entonces el flujo de datos se va a propagar por R3. Caso contrario, para cualquier otra combinación de S1 y S0, por R3 no se va a propagar los datos. ¿Ya? Listo. Hacemos el diseño circuital, que en este caso no se puede reducir más. Y tenemos, ese vendría a ser un demuxe. ¿Ya? Tengo mi canal de entrada, mis 4 rutas de salida, mis líneas selectoras, que dependiendo de cómo se combinan, entonces este dato ya se va a salir por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Nunca jamás por más de una ruta. Ese es un demuxe. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Fíjense, hemos hecho 3 tipos de circuitos combinacionales. En realidad a nosotros nos interesa analizar las peculiares de estas 3 familias, le llamaremos, de circuitos combinacionales. Una, que son los operadores, ¿no es cierto? Y ahí entran un montón de circuitería que tiene que ver con relacionar, ¿no? Tus entradas y transformarlas en tus salidas para controlar algo.
¿ya? Y básicamente esas vendrían a ser las que operan, controlan algunas cosas sobre la base de sus datos de entrada y usualmente las transforman, ¿no es cierto? Estas entradas las transforman para poder controlar algunas otras cosas. El otro circuito era transformación de información. Ya los codificadores de codificadores son ejemplos de que los circuitos no necesariamente hacen operaciones, sino también los circuitos te pueden permitir transformar representaciones, ¿no? Yo puedo querer transformar, por ejemplo, una cadena número, puedo querer transformar, qué sé yo, un código binario a un código Gray, ¿ya? O puedo querer transformar un código Morse a código binario, va a depender, ¿no es cierto? Estás haciendo transformación de una representación de información a otra representación y viceversa, ¿no? El decodificador hace lo mismo, ¿ya? Y estos circuitos que son peculiares, que no tienen la misión de transformar las entradas en salidas, sino más bien tienen la misión simplemente de propagar la información. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? La forma en cómo recogemos las funciones. En la primera familia, cuando hicimos nuestros sumadores completos, semisumadores, es bien diferente a la forma en cómo hemos recogido las funciones con los codificadores, porque ahí hemos introducido el principio de las condiciones no importa, y es bien diferente a la forma en cómo hemos recogido las funciones en estos muxes y de muxes. Por ejemplo, acá D no significa una variable binaria, D significa un canal de información. ¿De acuerdo? Eso, básicamente. ¿Alguna duda? Ok, con esto habríamos terminado el avance de circuitería combinacional. Ya estaríamos preparados para avanzar circuitería secuencial, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Les pido, por favor, que vayan a llenar ese cuestionario con el grupo con el que van a trabajar. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no ves? Facilito. Luego lo que hay que hacer es practicar. Ya todo lo que te encuentres en tu mano, diseñar circuito. Eso básicamente es. Ya, al menos si no necesitas retroalimentación y memoria, se puede hacer con circuitería combinacional. Todo aquello que requiere solamente el razonamiento de una sola pasada y transformación de entrada y salida de una sola pasada, eso se puede diseñar en circuito combinacional. Ya están subidas las diapositivas. Ya acabo de subírselas. ¿Sí? Y no olviden llenar ese cuestionario, por favor.